Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro. Aquí suena Palenque Sonoro. Aleluya, mi. Aleluya, mi. Aleluya, mi. Aleluya, mi. Aleluya, mi. Rituales picoteros, una apuesta sonora por el reconocimiento y homenaje a la cultura local picotera. El picó es el sistema de sonido colombiano que hace parte de la resistencia cultural y sonora que se expande desde la costa Caribe y llega a distintas regiones del territorio nacional, incluida Bogotá. La vida que se teje en las fiestas populares de la calle, verbena o caseta, permite que el picó se convierta en el medio de difusión de las voces en resistencia de las comunidades que son en torno a él. En este viaje sonoro por el picó y la champeta nos acompañan las voces de Ángel Perea, AP, Agencia Creativa, Lucas Silva, Palenque Records, Edgar Benítez, Dr. Tiger y Walter Pacheco, Monosónico. El hecho es que, bueno, el picó realmente pues no digamos, es el que le da origen a la champeta, pero no es, la champeta no es el origen del picó, estaba desde antes y se dedicaba, como ya sabemos, a la difusión de otras músicas afrocaribes también. Picós que se dedicaban a la música afrocubana, a la salsa y a otras músicas afrocaribes, eventualmente. También son importantes también porque colaboraban en la difusión de otras músicas
como las músicas de Haití y de otras islas del Caribe, ¿no? Sí, o sea, ya había esa tradición y ya la precedían años y años de establecida. Hasta que en los años 70 fue muy interesante, hacia finales de los años 60 y de los años 70, claro, por lo que, pues, al ser parte del Caribe también son culturas muy abiertas. Si prestas a recibir cualquier tipo de información y cualquier tipo de intercambio que vengan, o por su carácter portuario, o por su carácter costero, o por ambos, ¿no? Entonces reciben una gran cantidad de influencias y de información de lo que los circunda. Entonces eso lo conecta con los mundos del Caribe, incluso los conecta de una manera que, digamos, las élites de esas ciudades y de esos lugares, conexiones que esas élites nunca hicieron. Las hizo primero el pueblo, la gente, la cultura popular, es la que las establece. Y es a través de esa cultura popular que se entablan esos diálogos de una manera más importante, mucho antes de que cualquier academia o académico estudioso o formal pues se interesara en ello. Los primeros que establecen esos diálogos esos diálogos primeros se establecen es a partir de la cultura popular, ¿no? Y son los primeros que reciben esa información. Para los años 80, digamos así, bueno, en los años 70 sucede todo ese intercambio de información y grupos y artistas muy singulares y muy especiales y muy importantes de la cultura se relacionan y manifiestan esas influencias a través de sus creaciones. Entonces se forman una cantidad de combos, de grupos, de bandas, y se nota también en la música que producen, y empiezan a producir un tipo de música colombiana con todas esas influencias, unas interpretaciones, ¿no? Que se van a ver, digamos, su explosión se va a ver con mucha particularidad a mediados de los años 70. Entonces surgen esas agrupaciones de Uganda, Kenia, y todos estos grandes artistas, como el maestro Carbó, entre tantos otros que no recuerdo ahorita así de memoria, que empiezan a interpretar con este tipo de influencias y a configurar, empiezan a imaginar músicas nuevas a partir de estas influencias. Y obviamente dentro de esas influencias entonces está lo de la música africana, moderna. Al reconocer, digamos, que la propia música, por ejemplo, como los músicos de Palenque, que reconocen, es decir, tienen la capacidad de reconocimiento de que su propia música es una herencia africana, hacen esa conexión con la música moderna de África y se identifican de una manera fundamental con África y adoptan y digamos invitan a esa influencia y la mezclan con sus tradiciones vernáculas en el territorio, y de ahí surge la champeta, ¿sí? Toda también una reconstrucción, incluso creativa, una reconstrucción imaginaria, una reconstrucción de África a través de la música y una reafirmación africana, o sea, una reafirmación de los orígenes, del sentido que esto tiene a través de, sobre todo es a través de los artefactos de la música y de lo que viene en la música sin que hablen los idiomas, es decir, ni las lenguas, etcétera,
Es decir, estas personas afro-caribes de todos los colores, pues no hablan francés, digamos, relativo a los países francófonos de África. Tampoco hablan las lenguas maternas originales, aunque estas músicas se cantan es en los idiomas coloniales, tanto en inglés como en francés. Por ejemplo, Fela, ¿sí?, en inglés, o Kandabong o Salif Keita, muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces, y otros artistas, la mayoría de los artistas cantan en francés. Y ese cantar en francés no significa que cantan en francés las historias locales, las historias propias. Por eso la cantidad de terminología que está incrustada en el francés que hablan los músicos, o que habla la gente, que habla el pueblo, ¿no? Y de ahí también, digamos, la interpretación fonética, onomatopéyica, ¿sí?, de las canciones que la gente no puede entender en su idioma original, pero cuya comprensión va muchísimo más allá de la literalidad de una traducción, ¿no? Es una comprensión de la canción misma, ¿sí?, de la estética de la canción y del sonido de las palabras, para crear un lenguaje propio. Y de ese lenguaje propio, entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurren fenómenos. Yo he dicho personalmente, yo he sostenido la tesis de que la champeta realmente es el primer género urbano nuevo en Colombia. ¿Y por qué? Porque ¿cómo se define un género? Un género se define por unos principios ideológicos, digamos, que se comparten. Por unos principios ideológicos que definen un estilo. Y por los artefactos que lo conforman. Entonces, por ejemplo, los artefactos que en ninguna otra música, es decir, todavía hoy eso no hay otros géneros digamos con una que otra excepción. Una de esas sería, por ejemplo, la salsa choque, ¿sí? Pero las grandes urbes, Bogotá, Medellín, no sé dónde más podría nombrar, Cali, que aparte de estos géneros que además que tienen su origen en otras ciudades del Pacífico, no tienen unos géneros urbanos que lleven sus nombres, que compartan estas ideologías. Tienen expresiones de músicas, ¿sí?, pero no tienen, digamos, géneros, es decir, una práctica consuetudinaria de acuerdo a unas ideas coherentes que encadenen asuntos estéticos como el estilo, ¿sí?, y se dirijan a producir unos resultados en términos del sonido. Entonces, sí, hay una cantidad, digamos así, XY de bandas, agrupaciones, pero no se agrupan en ningún género que se llame tal. La champeta sí lo tiene, y son muy poderosos sus signos y sus símbolos, su simbología. Tienen un artefacto, que es el picó. Estos artefactos se nutren a través de otro, que son los discos. Estos discos se hacen especialmente para estos picós, ¿sí? Y se hacen para reproducirlos y para ser tocados y para ser difundidos en radios locales, ¿sí? Han tenido, digamos, el poder para influir en las ideologías de programación, en las ideas o en los conceptos de programación de las emisoras locales, ¿sí? Tienen también toda digamos, unos códigos de vestuario, de presencia,
unas danzas, unos bailes populares que se crean alrededor de, especialmente por y para el género. Una manera de presentarse. Es decir, de lo que se trata esta serie de programas, esa ritualidad, ¿sí? Ponen en escena o despliegan una serie de elementos rituales alrededor de su escena. La llenan de esos sentidos culturales muy poderosos, además muy particulares. Un lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que se llame champeta y que esta champeta sea, digamos, el origen, y que esta tenga digamos, también diversos sentidos en lo social. Un sentido para quien, digamos, es el dueño del instrumento, de la herramienta, y otro sentido para quien no tiene nada que ver con esa herramienta y se dirige, digamos, observa, ve, mira esta herramienta y lo que significa en términos de clase y raza. ¿Sí? Entonces, ¿qué era un champetú? Un champetú era una persona del pueblo, pobre, ¿sí? Pescador, agricultor, obrero, de varias cosas, servicios generales, empleadas del servicio, ¿sí? Digamos, el estrato, digamos, entre comillas, estrato, más básico, más bajo de la sociedad, y se lo milla pero peyorativamente, ¿sí? Lo mismo que a su instrumento de trabajo, que es este machetico corto con el cual se trabaja. Ya puede ser en la preparación del pescado, no sé qué otros usos tenga, pero tiene diversos usos. Y es el que le da el nombre. Entonces ya tiene un nombre que parte de una experiencia cultural propia. No viene de ninguna otra parte, no es ni esto, ni parte de una experiencia cultural propia. Y parte de una apropiación orgullosa de esa práctica cultural. ¿Sí? Es decir, al champetudo no le da vergüenza ser champetudo él mismo. Obsérvenlo, véanlo, mírenlo como se quiera, desde el exterior y desde lejos. ¿Sí? La gente sabe que está dentro de ese orden social y a él se atiene. Es decir, vive dentro de su orden social y no tiene ningún sentimiento vergonzante con respecto a sí mismo. Sabe lo que es.
Aleluya, mi. Bueno, la historia de la champeta es muy, se puede decir que la historia de la champeta empieza en 1500 cuando llegan los africanos a Colombia, ¿verdad? Entonces los africanos llegan acá y traen su gran herencia musical y ahí está la semilla. Si uno mira el árbol genealógico de la champeta, la raíz de esta música, las raíces son esa africanía que creció en Colombia. Luego, ya lo que es la champeta ahora contemporánea, digamos que empieza a partir de los años 60, es por muchos factores. Estaban los grupos, digamos por algo muy importante, los grupos de San Basilio de Palenque, que como ellos tienen su lengua palenquera, el umbalú, el bullerengue sentado, la chalupa, el sexteto, son músicas africanas, de gran matriz africana. Cuando llegan los discos africanos, la gente en la costa empieza a decir, oye, pero si esa música se parece demasiado a la nuestra, ¿no? Vamos a copiarla. Los discos fuentes, discos tropical, discos machuca, discos Seba, discos Carrizal, todos esos sellos disqueros en los 70s se dieron cuenta de que habían temas muy populares en los picó que le estaban quitando audiencia a ellos. En esa época ellos quisieron comprar licencias de los primeros músicos, artistas africanos que llegó aquí muy fuerte fue Miriam Makeba a finales de los 60. Y ellos quisieron licenciar, pero no lograron y tampoco a veces tenían el dinero suficiente porque cobraban mucho. Entonces dijeron, vamos a copiar esta música y la vendemos y la sacamos, y ponían falsos compositores muchas veces y no ponían el nombre porque igual nadie tenía el original, ¿verdad? Pero entonces a mí me contaron una historia que había un señor en Barranquilla en esa época, porque la industria disquera en Barranquilla era de las más pujantes. Hay un señor que llamaban Boca de Baba, algo así, y este señor tiene una tienda en Barranquilla en el centro y le llegaban muchos africanos. Entonces iban allá y decían, hey, préstame ese disco un momentico, te lo alquilo. Y lo llevaban al estudio, le decían a Abelardo Carbonó, mira, que Carbonó estaba empezando en esa época. Aquí está el disco, cópialo, grábame la copia. Y el man, Carbonó, Ramiro Beltrán, Cumbia Siglo XX, Cumbia Moderna de Soledad. Los primeros covers de música africana en Colombia empiezan en el año 73, 74. En el año 76 ya Disco Fuente saca el disco de Uganda Kenya. El disco de Uganda Kenya es un clásico, el primero es un clásico, porque esta agrupación que lideraba Fruco, la crearon porque Villanueva, este señor Villanueva de Disco Fuentes, le dijo a Fruco, mira Fruco, todos esos discos que están teniendo tantos éxitos en los carnavales de Barranquilla, de los picó, tantos discos que La Mencha, que no sé cuánto, que El Enguayabao, todos esos nombres que le dan a las canciones, eso es un éxito, vamos a copiar todo eso. Pero Fruco tenía, es tan genial que la copia terminaba siendo muy diferente al original y terminaba teniendo un sello muy propio, tan propio que hoy en día hasta los músicos a los que les copiamos esa vaina, esos temas, quedaron maravillados porque a veces estas versiones nuestras tenían más éxito que algunas de ellos. Entonces empieza así Uganda Kenya poco a poco. En Barranquilla en los años 80, entonces se graban muchos covers de música africana, pero empezaron a hacer covers y luego le iban metiendo cosas originales. Por ejemplo, se graba La Nalga Pégale, que grabó el grupo La Cumbia Siglo XX con discos Machuca, eso es como 77, por ahí más o menos. Ese disco yo lo publiqué en un compilado que hicimos del sello Machuca, que es un doble acetato con el sello Analog África de Alemania, y era una versión de un disco de Guadalupe,
del ritmo groca, en creol. Así empieza, pero cuando uno oye esos temas, era tambora, era acústico, no había secuencia en esa época, todo era natural, instrumentos, orquestas que grababan estas versiones. Y así empieza lo que es la música africana hecha en Colombia, digamos, covers. Ahí sale Carbonó, empieza Son Palenque, que empieza a grabar en los años finales de los 70s, pero Son Palenque traía un folclore tan africano que Son Palenque, por ejemplo, ellos cuentan, llegaban a Barranquilla a tocar el carnaval y la gente decía, ¿y ustedes dónde son? No, que nosotros somos de Palenque. ¿Qué va, hombre? Si ustedes de dónde son, de África, ¿de qué país son? No, ¿cómo así? ¿Ustedes hablan español o no? Porque ellos cantaban en lengua palenquera. Entonces pensaban que era un grupo africano. Y son un grupo africano porque la música de ellos es netamente bantú del Congo, Angola. Entonces, la etapa preliminar era eso. Covers de música africana con un sello muy folclórico. Ya en los 80, empieza los 80 y empezaron a meter la palabra champeta. Empieza, de Son Palenque sale el cantante Viviano Torres, que quería hacer una música menos folclórica y más africanizada y funda el grupo Ane Swing, que es de los primeros de este sonido criollo. Y empiezas, Viviano Torres publicó varios discos con una disquera en Miami que se llamaba Cubaney y empezó con su vuelta. También él metía reggae, calipso y música africana, pero hay que entender que en la música africana de esa época no había el despeluque todavía. El despeluque llega en los 80s en el Congo. Cuando llegan los primeros discos que tienen animaciones, despeluque, ahí empieza la champeta cartagenera que hoy conocemos. Llega a Cartagena y ahí es que empiezan con eso del despeluque, que es la identidad de la champeta. Pero la champeta es poquito a poco, es como la historia del blues o la historia del jazz o el rock and roll, es así poquito a poco. Y los primeros discos no tenían bombo electrónico, no tenían, algunos no tenían guitarra eléctrica, eran puros tambores. Había cover de Fela Kuti que también grabó Cumbia Moderna de Soledad, así. Después, ya digamos, a finales de los 80 ya cambia el sistema de grabación, ya no era el sonido análogo, sino empieza el sonido un poco a poco lo digital, o se grababa en cassette Hi8, en cassette VHS, en otros tipos de soportes, y empiezan a llegar los primeros secuenciadores. También sale el Casio SK5, Casio empieza a sacar teclados programables con efectos. Cuando llega el Casio SK5 a Colombia, ahí fue que cambió la historia de la champeta al 100 y la historia del picó. Es antes del SK5 y después. Antes del SK5 era un picó, como llamarlo así, el picó de los cuchos, de los veteranos. No tenía casi intervención. Cuando llega el piano ese, ya todo el mundo se despelota y todo el mundo empieza a hacer el perreo y todo. Entonces, cuando empieza en Cartagena la champe que hoy conocemos, empieza por ahí 94, cuando el rey empieza a grabar discos porque no llegaba música africana. Ahí sale Luis Tower, sale Leo Boom, sale Kusima, Rafael Chávez, y ahí empieza lo que es música picotera, netamente picotera, con secuencia, y empiezan haciendo muchos covers, pero ya después empiezan a grabar cosas muy originales, de Saiyajin, de tanto artistas, Bugalú, Mesía Bugalú, El Pupi, una cantera de artistas inmensa. Ahí es que empieza el sonido de la champeta que hoy conocemos, digamos, empieza en Cartagena, 93, 94. Los fundadores, podemos decir que Son Palenque, Viviano Torres, Casio Valdés, Kusima, y de los primeros que fue de los más fuertes, Hernán Hernández, del grupo Kusima, que fue de los que hicieron Sucus, de verdad, desde el año 95 por ahí. Son la reina de la
Iwasama, 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 Iwasama. No, 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 ya que sé. Borracha. Inyengula, 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 Inyengula. Se. Yeah. Yo no posiri. Yo no manu sana waskilo. Yolamo. Yo no morena mi. No Caribe. Solo pusa. Alama Nakuto. Con una negra me quiero casar, que sea bonita, que sea gordita, que sea flaquita y morenita. En el Caribe la voy a buscar, estoy seguro la voy a encontrar. En el Caribe la voy a buscar, estoy seguro la voy a encontrar. Valledupar, La Guajira, Montería, Sincelejo, allá en Caracas, Maracaibo, estoy seguro la voy a hallar. Caribe está, espelúquense. Bueno, la champeta, la música de champeta nace dentro del pick-up, porque como les decía, pues el pick-up terminó siendo como el elemento de amplificación festivo y el elemento de difusión y desarrollo sonoro del Caribe colombiano, ¿no? Entonces ellos eran los que ponían a sonar la música africana que comenzó a llamarse champeta. Comenzó a llamarse, esa música africana se llamaba champeta y era de una manera denigrante, ¿no? Le llamaban, y el champetú era el que bailaba champeta, ¿cierto? Era una música de los barrios populares y los champetú era la gente de las pandillas, la gente que usaba la champeta, que era un cuchillo, que todavía se usa, pues un cuchillo casero, que en algún momento podría ser un pedazo de machete que se desgastaba, o podría ser un cuchillo que uno tenía en la casa que le llamaba pequeño, que le llamaba champeta. Pero era el que usaban los pandilleros para pelear o para atracar. Entonces se comenzó a estigmatizar que los únicos que escuchaban la música africana y que iban a los pick-up eran los champetúos y era esta gente de las pandillas,
durante mucho tiempo, pues en Cartagena hemos tenido mucha pobreza, y en los sectores populares, pues siempre han habido muchas pandillas, ¿no? Hay muchos chicos que se salen de las escuelas, que no tienen opciones de trabajo y encuentran en las pandillas, pues, sus espacios de encuentro, sus espacios de reconocimiento también, ¿no? Entonces, esta música que sacaban los pick-up, que era música que nosotros le llamamos música africana, y que entraba, como les decía, entraba toda la música africana y caribeña, ¿no? Entraba el soukous, la soca, el calixo, el mento, la baganga, el highlight, el reggae, el ska. Todo eso se le llamaba música africana, aunque no fuera africana. Y luego comenzó a llamársele música champeta. Pero luego comenzaron a nacer entre los músicos cartageneros una generación de músicos que les gustaba esta música, que les llamaba la atención esta música, y que comenzaron a hacer cover de esta música africana. En ese tiempo, la década de los 80 es reconocida en Cartagena como una época de un boom muy especial para la música en Cartagena. Entonces ahí, por ejemplo, está el desarrollo de Arroyo, de estas grandes orquestas. El Festival de Música del Caribe dio un empuje muy importante al desarrollo de las músicas locales también. No solo eran los músicos de San Andrés, Providencia, Puerto Rico, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, o Jamaica, o África, que venían a sonar su música en el Festival de Música del Caribe, sino también los músicos tradicionales, los músicos que hacían parte de esas orquestas locales comenzaron a agrandar su desarrollo. Entonces en esa época de los 80 hay un boom de esa música, y comienzan a aparecer músicos y bandas, ¿no? Como Son Palenque, como Viviano Torres, pero también otras orquestas y otras bandas, Keniantú, la misma Disco Fuentes comenzó a tener su orquesta para hacer covers, ¿no? Wanda Kenia y Fruco y sus Tesos comenzaron a hacer algunas cositas así. Entonces había una sonoridad, una intención de hacer esos covers. Pero todavía eran covers de música extranjera que se hacía con músicos locales y sonaba muy bien. Nosotros, por ejemplo, escuchamos a Wanda Kenny y tiene unos temas muy, muy, muy buenos, que uno no sabe si son colombianos o son música extranjera. Pero esta gente ya querían hacer un sonido propio. A partir de unas vocales que querían parecerse a los africanos, no sabían qué decían los africanos, entonces trataron de hacer unos lenguajes onomatopéyicos para parecer una lengua extranjera, o hacer los cantos en lengua palenquera. A esta música que comenzó a prensarse y que comenzó a salir por los pick-up, comenzaron también a llamarle champeta. Y en algún momento cuando esta música africana comenzó a ser muy valorada, y las emisoras comenzaron a darse cuenta que era un producto interesante para pasar también en las emisoras, comenzó a blanquearse el nombre de champeta y comenzó a llamársele terapia. Entonces la terapia ya no era visto como una música de pandilleros, sino era la música africana que tenía toda una historia y que podía reproducirse en las emisoras y entrar a otros públicos. Entonces se blanqueó. Entonces vamos a comenzar a ver muchos discos que se llaman terapia no sé qué, terapia 90, terapia 96, el boom de la terapia, no sé. Y comenzaron también a aparecer los grupos haciendo temas originales, pero ya le llamaban era terapia, la terapia criolla. La terapia criolla fue el origen
fue la champeta criolla, pero con su nombre blanqueado, ¿cierto? Para tratar de sacarlo de los barrios populares, de que la gente no viera eso como un producto de las pandillas y fuera más aceptado, ¿cierto? Pero ¿quiénes eran los que hacían la terapia criolla? La misma gente de Olaya, la misma gente de Palenque, la misma gente de los barrios populares, la misma gente de San Francisco, de Nariño, que es un enclave muy poderoso de la gente palenquera en Cartagena. Entonces, así nace así nace un poco el proceso de la champeta, y comienzan a hacer sobre covers de música africana, comienzan a meterle algunas letras locales, o comienzan a hacer, como les digo, con unas lenguas que no decían nada, o en lenguas palenqueras. Esto se va desarrollando y se vuelve muy popular, porque los pick-up vieron que podían generar música ellos mismos, y entonces iban a los estudios de grabación al frente del mercado de Basurto. El mercado de Basurto fue un epicentro muy importante tanto de la cultura picotera como de la champeta, y en este momento de la terapia, porque al frente había un estudio donde comenzaron a ir los artistas a grabar con secuencias, con guitarras, pero también las voces de la gente, de los chicos de los barrios populares, Nando Boom, el mismo Luis Tower, el mismo Charles King, toda la gente de las nuevas bandas comenzaron a grabar en esa zona, y sacaban los discos, los grababan frente al mercado y los llevaban al mercado Basurto, los prensaban creo que en Barranquilla o en Medellín, y los vendían en el mercado de Basurto. Algunos en principio no se vendían, sino que eran vinilos exclusivos para los pick-up, pero después sí comenzaron a popularizarse. Poco a poco se va desarrollando ese sonido cartagenero de la terapia criolla. Pero una cosa interesante aquí es que comienza a aparecer, por ejemplo, las letras de doble sentido, las historias locales, los cuentos populares que se transforman en canciones, ¿no? Las historias que aparecen en los periódicos con los robos, con las historias trágicas de la gente en los sectores populares, se van convirtiendo, o las novelas o los programas de televisión se van convirtiendo en temas de esas nuevas músicas que no tenían letras, que tenían una música muy buena, pero que no tenían letra. Entonces, a diferencia de la música jamaiquina, aquí no hubo mucho desarrollo de los readings, es decir, de tener una base instrumental sobre la cual los músicos se montaran para hacer diferentes versiones con letras diferentes. No, aquí había un tema y en ese se hacía una canción. Sobre todo se hacían las versiones, que era la versión clásica y la versión de perreo, la que llamaban remix, que era la que tenía los sonidos del piano SK5 y algunas placas, algunos saludos, ese tipo de cosas. Eso ya va dándole más claridad a ese sonido caribeño, colombiano de la champeta. Entonces los picos comienzan a transformarse hacia la champeta, ya menos música africana, ya se va haciendo un lado la música africana, pero el sonido africano sí va quedando en la música de la champeta. Eso va a ser bien interesante. Ya los artistas que vamos a seguir no van a estar lejos
no vamos a tener que llamar a los temas por lo que nosotros creemos que dice el tema, la música. Entonces no se va a llamar merengueyé, no se va a llamar zoológico, no se va a llamar Satanás, sino que lo vamos a llamar como los artistas lo llaman. Y como tenemos a esos artistas ahí mismo, como los podemos seguir, como podemos ir a los pick-up y verlos, entonces se hace una relación entre el artista que canta y la fanaticada. Y eso hace que sea más personalizada esa relación de la champeta y se vuelve, y claro, sigue estando el pick-up como elemento de amplificación, pero la relación con el artista es otra, ¿no? Y ahí yo creo que se transforma la cultura picotera en cultura champetúa. Yo creería, ¿no? Los pick-up siguen desarrollando su economía musical, ¿no? Se sigue desarrollando muy bien, tanto así que ya todos los pick-up van a comenzar a casarse con unos estudios de grabación, con unos guitarristas, con unos artistas, van a comenzar a firmar artistas, pero la música va a ser de los pick-up, esta música champetúa, ¿no? El palenquero fino se pregunta, ¿por qué habrá tanta gente cabezadura que no entiende que la música es cultura? Quieren hacerse notar difamando la terapia. ¿Dónde estudiaron? Porque son cabezaduras. Recibo el grado de bachiller e ingreso a la universidad donde estudiaba para abogado. Hoy es el profesional con el título de licenciado. Primero fue aquel mundano que baila y se gozó el pico. Y ahora como abogado él se cree una sana manzana. Revísele el corazón. Hoy quiere lavarse las manos con su cartón de licenciado. Ya se olvidó que fue champetúo. Y ahora cuando escucha un pico en el barrio llama a la policía. Corto Hernández, córtale el teléfono que no paga. En lo que se ha puesto ahora porque ya es un licenciado. Ya no le habla ni a sus padres que todo el tiempo lo respaldaron. Pedro Romero y Dionisio Miranda, los abogados diferentes. Que ya no va a la caseta, que ya no escucha champeta, que ahora la rumba de él siempre la da en la discoteca. Que ya no va a la caseta, que ya no escucha champeta, que ahora la rumba de él siempre la da en la discoteca. Primero fue aquel mundano que se gozó la champeta y hoy quiere lavar sus manos con su cartón de licenciado. Ya como son profesionales se ponen a hablar más de la terapia. ¡Ay, Chaliquín! Que ya no va a la caseta, que ya no escucha champeta, que ahora la rumba de él siempre la hará en la discoteca. Que ya no escucha champeta, que ya no va a la caseta, que ahora la rumba de él siempre la hará en la discoteca. Álvaro Cuella, usted clase aparte, clase aparte. ¡Qué vaina, sucio! Primero fue aquel mundano que bailó y se gozó la champeta. Hoy quiere lavar sus manos con su cartón de licenciado. Primero fue aquel mundano que bailó y se gozó la champeta. Hoy
quiere lavar sus manos con su cartón de licenciado. Menos mal que el palenquero fino se queda en su gueto, porque ahí donde está la verdadera sangre de Cristo. Que ya no va la caseta, que ya no escucha champeta, y ahora la rumba de él siempre será en la discoteca. Que ya no escucha champeta, que ya no va la caseta, y ahora la rumba de él siempre será en la discoteca. En la discoteca. Es lo que se ha puesto ahora porque ya es un licenciado. Ya no le habla ni a sus padres que todo el tiempo lo respaldaron. Bueno, yo a mí, digamos, como para no referirme como como el nacimiento, digamos, a toda la influencia musical, pues basada en registro de discos como tal, con fecha, con nombres de banda y con un sonido determinado, porque es que la música, como digo, es un ADN, tiene una rítmica que tú no, o sea, nadie la puede como eludir. Entonces, basándose en discos, en música ya producida como tal, grabada, fechada, prensada en la época, pues te das cuenta tú que hay muchísimos músicos que comienzan a adentrarse en esas afinidades con la música, digamos, africana y verbenera. Comienzan a acercarse, muchos desde Wanda, Kenia, hasta la banda 20 de Julio de Repelón, haciendo covers como de La Botellita, música africana. Digamos, obviando un poco toda esa influencia, digamos, que tiene que ver mucho con Abelardo Carbonó, que tiene que ver mucho con Anne Swing, que tiene que ver mucho con Renacer, con Caribe Star, con Kenian Tu, con todas esas bandas que comenzaron a no solo a hacer covers de esa música, sino también a crearla. Muy aparte de eso, para mí el asunto de la champeta tiene un momento detonante, y es precisamente eso que hablábamos ahorita de cómo se acercan los jóvenes, las juventudes y sus grupos al picó, con la música africana en particular. Allí, para mí, hay hay algo que es lo que genera el nacimiento de la champeta, porque creo que antes de eso, pues la intención de cada uno de esos músicos, pues más que crear un movimiento como tal, o consolidar un movimiento como una subcultura urbana o algo así, su intención como músicos era más producir música para, lógicamente, también sonar en el picó, pero que su ejecución fuera a través de una banda, porque ellos eran, es como cuando tú tienes una banda consolidada y giras, y lógicamente giras en el Caribe alrededor de todas sus fiestas patronales, porque tienes como base un sistema de difusión que se llama el picó. Pero miras el picó más como una radio que te ayuda a difundir tu música, la música que produces. Y toda esa música, pues, venían alimentándose, pues, de algunos ritmos africanos, algunos. Otros empezaron a fusionar, otros tenían fusiones entre los africanos y los de aquí. Y así, cada uno iba buscando, otros sencillamente, pues respetaron esos géneros y los hicieron iguales, pero con una identidad un poco más local, con música producida original. En fin, hubo de todo, pero de todo con esa intención de banda, como cuando un músico construye una banda. Sin embargo, la champeta, para mí, como subcultura urbana y como género naciente del picó, tiene que ver mucho con la posibilidad que tenían
jóvenes que venían de procesos e influencias como el reggae y el rap, la posibilidad que ellos tenían de crear música sin tener una banda. O sea, sin necesariamente tener una banda, más bajo la dinámica de un estudio, como cuando un estudio pues acerca a unos músicos, producen una música, pero esa música cualquier pelado que estuviera en la disposición y tuviera la actitud y tuviera el flow y tuviera el vacile para montarse en una canción, lo hacía como hacerlo cualquier MC en una pista o cualquier artista de dancehall en una pista, en un ritmo jamaiquino de dancehall. Esa posibilidad para mí es la que da origen a la champeta. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo, claro está, o sea, una ciudad que tiene cultura de orquestas y bandas musicales como Cartagena y Barranquilla. Si tú te das cuenta, tiene, o sea, una infinidad de tradición de orquestas y bandas y grupos por montón, cuya intención es pegar la música, de entrar en la radio. Estos muchachos, bajo esta dinámica de producción, en la cual, digamos, personas como Yamiro Marín y la gente del Rey de Rocha, pues lo entienden y lo ejecutan, no sé si de manera intencional o como consecuencia porque hasta ese punto la música africana era exclusividad en el formato original en el que se traía, y entonces quizás intentando romper, digamos, con una producción que equiparara a un exclusivo africano, pues sencillamente o se le hacía una versión acá y se rompía con el exclusivo y se machacaba un exclusivo nuevo sobre una canción que ya había calado, que era prensada y que era producida por un africano. Pues acá se empezaba a hacer un ejercicio como de romper con ese exclusivo. Y yo creo que allí, como que no sé si intencional o no, si fue visionado o fue casualidad, pues comienza a darse la apertura a lo que hoy conocemos para mí como champeta, que es eso. Entonces, estos manes desde unos estudios en el corazón del mercado de Basurto, como el centro comercial Colmenar, habían digamos, sellos, y allí pues ese sello, digamos, Rey Record, que no tiene que ver con Rey de Rocha, porque Rey Record es de los hermanos de los hermanos Marín, y Rey de Rocha, que es el pico de los rocheros Iriarte, pues allí también hay un poco, digamos, creería yo, que la influencia de personas como Humberto Castillo. Humberto Castillo, digamos, que ya era un señor que había trabajado, digamos, adquirido licencias, por decirlo así. Sí, pues él mismo, con el respeto que se merece en su memoria, él murió hace como un año, fue asesinado. Con el respeto, él mismo se autodefinía como un pirata. O sea, él era un pirata que prensaba acá la música y luego no sé cómo disfrazaba las licencias, o si las conseguía o no las conseguía, o simplemente generaba reuniones con los sellos propietarios de esa música, no solo en África, sino en las Antillas. En fin, este señor, con toda esta visión, pues no por casualidad se acerca precisamente a ellos, a la gente de Rocha, que es también, podríamos decir, o sea, la familia Marín, los constructores, Yamiro Marín y sus hermanos, pues también son rocheros. Entonces allí hay algo como entre Rocha y como la influencia o el deslumbramiento del negocio de la música como tal por parte de Humberto Castillo en ellos. Pues allí nace una sociedad que es la que le da origen a la champeta. Allí entre ellos, entre produzcamos, fusilemos esto, un pirata que saca la música, empecemos a grabar, y la vaina empezó a funcionar. Empezaron a venderse esas copias y eso empieza a generar, pues,
la posibilidad esta, que es la que yo creo que da origen a la champeta, que es que cualquier pelado en la periferia del barrio, sin intención de querer montar una banda, graba un disco. Sin su pretensión de ser un músico, un artista, graba un disco. Y el Picó, siendo un sistema de difusión, lo pega. Entonces, viendo que, ven acá, esto es como un poco más, por decirlo así, fácil. No necesitamos tener a la banda, contratamos los músicos graban, y estos manes empiezan a tirar su flow ahí, a botar su flow en las pistas, en los instrumentales, en la música. Y esa vaina, o sea, para mí es esa vaina que el pelado en el barrio y tal, con su flow, ve que se puede convertir en un artista, que está a su alcance convertirse en un artista del barrio, pues esa vaina genera un volcamiento de un montón de pelados queriendo grabar. Para mí, allí nace el Picó, solo con esa, con esa intención, con esa amarre que tiene esa forma de producir del Picó. El manicomio, el manicomio. Canta manicomio. Bueno, estos locos de hoy en día quieren pasar la fiesta muy en cuero, ¿sí? Pero cuando se acaba la fiesta, quieren pasarla bien chicanero, ¿sí? Ajá, y por eso les dicen los garroteros. Yo me fui a un manicomio, pero para analizar. Yo me fui a un manicomio, pero para analizar. La gente que estaba adentro era loco de verdad. La gente que estaba adentro era loco de verdad. El uno miraba así, el otro miraba asado. El uno miraba así, el otro miraba asado. El uno decía soy Rambo y el otro soy Calimán. El uno decía soy Rambo y el otro soy Calimán. Yo casi me vuelvo loco de tanto analizar.
Una producción del Palenque Sonoro, Camilo Ríos y Alexandra Ayala. ¡Aquí suena Palenque Sonoro! Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro. Podcast producido dentro del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2022, Alcaldía Mayor de Bogotá.